¿Cómo estamos? Contentos, alegres, gozosos, sobre todo porque tenemos un climita muy agradable. Por lo tanto, nuestro cuerpo está en ese confort, pero sobre todo en la casa de nuestro Dios para glorificar su nombre. El tema de hoy, vamos a tener la parte final, la parte 3 del tema general, la oración y el ayuno. Es un tema que se han venido desarrollando en el primer domingo, mañana y tarde, y hoy concluimos en la mañana con esta tercera parte. Y como subtema tenemos los tipos de oración y las reverencias al momento de elevar oración a nuestro Dios. La lectura que acabamos de tener, yo creo que en muchas ocasiones hemos leído esta porción de la Biblia, Daniel capítulo 9, en todo el capítulo, y si nos damos cuenta es una de las oraciones muy hermosas, porque vemos el desarrollo de la humildad y del amor que un siervo puede desarrollar para la iglesia, para su pueblo, pero sobre todo la sencillez con la que este siervo de Dios desarrolló esta oración, hermanos. Vemos a lo largo de la historia que, Daniel fue un profeta que también padeció, fue probado y sin embargo se mantuvo firme ante la presencia de Dios. En esta parte, hermanos, vamos a ver qué tan valioso es y importante la oración en nuestras vidas, como la fue desarrollando el profeta Daniel para interceder por su pueblo. Si bien sabemos que en la historia Dios tenía que cumplir un cierto tiempo con el pueblo de Israel, aquí la problemática que había era, y la pregunta que se puede surgir, si Dios ya había determinado el cumplimiento de poder volver a traer al pueblo de Israel de esa cautividad, ¿por qué era necesario que Daniel orara, hermanos? Porque había algo en particular. Ciertamente Dios tiene una promesa y el cumplimiento de su palabra siempre se lleva a cabo, pero hay algo muy importante: el pueblo de Israel todavía no estaba arrepentido de todos sus pecados. Vamos a orar, hermanos. Dios grande y poderoso y misericordioso, la gloria sea para ti. Espíritu Santo, pedimos, Señor, la dirección para que tu palabra se desarrolle conforme a tu voluntad. Te pedimos, Dios amado, que tu Espíritu Santo nos dirija. Señor, un servidor pone a tu disposición mis labios, las palabras que salen de mi boca, Padre, para que sea palabra dirigida por ti y no palabra de hombre. Te pedimos que tú abras los corazones, los pensamientos, y que podamos, Señor, recibir tu palabra con ese amor, con esa alegría, y que podamos llevarnos una buena enseñanza para que podamos seguir firmes, creciendo en tu palabra, pero sobre todo seguir teniendo esa intimidad contigo, esa comunión contigo, a través de ti, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Amén. Si bien vamos a ir viendo, antes de adentrarnos al tema principal, que son los tipos de oración, quiero hacerles ver en algunos versículos la forma y el motivo principal por qué Daniel hacía este tipo de oración. Si bien la oración, conforme se fue desarrollando, no vemos una oración como siempre la hacemos. Normalmente nosotros, o en algunas ocasiones, o muchos en el pueblo de Israel, antes de orar a Dios, o en el momento de orar a Dios, siempre comenzaban con lo que ellos hacían, y nunca comenzaban de una forma tan sencilla y tan humilde como Daniel nos va a mostrar en el desarrollo de la lectura. Es decir,
En algún momento Jesucristo pone una comparación entre un hombre que era totalmente perdido en pecado y un hombre que era conocedor de la ley, y sin embargo hace la comparación y dice, bueno, el hombre conocedor de la ley empieza diciendo todos sus logros, todo lo que él hacía. Sin embargo, aquel hombre pecador empezó reconociendo que no era digno de poder elevar alabanzas y oración hacia él. Muestra la forma y la calidad en el que el ser humano y todo creyente debe rendirse a los pies de Dios, pero sobre todo con esa humildad. Y vamos a ver que dentro de esta oración que Daniel hacía, se desarrolló el amor a Dios, la humildad a Dios, la sencillez a Dios, porque él pedía solamente una cosa: misericordia, hermanos. Vamos a leer el versículo 4, donde, bueno, el 3 dice: y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y en ruegos, en ayuno, en cilicio y ceniza. Daniel mostraba una humildad profunda en su corazón, cero arrogancia, pero 100% reconocimiento de que era un hombre y que como hombre, en su calidad de hombre, tenía la necesidad de recurrir al Rey de Reyes. Pero el 4 empieza la oración y dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel en ningún momento está comenzando a pedir, sino que está comenzando dándole la gloria a nuestro Dios. Él se olvidó totalmente de las necesidades. En el inicio de su oración no hace mención de la dificultad que estaba llevando, o tal vez las situaciones que él estaba pasando. Daniel en este tiempo, para este tiempo, ya el pueblo de Israel tenía muchos años de haber tenido esta promesa de los 70 años, en donde el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud, iba a ser llevado nuevamente a la tierra prometida. Daniel no tenía pecado en esa parte. Sin embargo, ¿qué movió a Daniel? El poder orar por su pueblo. Él empieza entonces dándole la gloria, la honra y la gloria a Dios, reconociendo que Dios es un Dios de ¿qué? Un Dios de pacto, un Dios que cumple sus promesas. Entonces vemos el amor profundo de Daniel hacia el pueblo, el amor que Dios demandaba también a cada uno de ellos y que demanda también a cada uno de nosotros para poder elevar oraciones con toda humildad y con todo el corazón. Y sigue diciendo, dice: Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que le teman. Si bien notamos, Daniel no comenzó su oración con una lista de peticiones, sino exaltando a Dios. Y vimos en este versículo que Dios, que él reconoce su grandeza, expresa la fidelidad de Dios y la misericordia con los que aman y guardan sus mandamientos. Y también Dios nos ayuda a ir reflexionando, entonces, tomando como base este ejemplo de los muchos ejemplos de la forma en cómo oramos a Dios, cómo nosotros oramos ante Él. ¿Cómo comenzamos ante Dios? ¿Será que comenzamos con petición y luego con el agradecimiento? Entonces tenemos que ir analizando la forma más sensible y más humilde con la que nosotros nos dirigimos ante Dios. Si bien no existe una fórmula a través de la oración que diga: esta oración, si yo la repito una y 1000 veces de la misma manera,
Dios va a contestar mi oración. No, hermanos. Si vemos que en otros rumbos y en otras denominaciones utilizan una misma oración repetidamente, pero en Dios no, hermanos. En Dios nos dio la libertad y el agradecimiento en nuestros corazones de poder expresar lo que nuestros corazones sienten, sin tener una oración que sea repetitiva. Si bien Jesucristo enseñó a orar a los discípulos y le dijo, bueno, esta es una de las muchas formas en el que tú puedes elevar oración a mi Padre. Pero entonces, lo que quería Daniel era que Dios, y más adelante vamos a ver cuál era el fin principal, en donde Dios tuviera misericordia del pueblo. Si bien Daniel sabía que el cumplimiento de su pacto, como lo dice en el versículo 4, iba a ser cumplido. Dios no iba a desechar ese pacto. Pero Daniel conocía el corazón del pueblo, un pueblo que en su momento, como hemos leído, un pueblo arrogante, un pueblo duro, difícil de poder convencer de que Dios era el Rey de Reyes. Y aún en la condición en la que se encontraban, en la esclavitud, en el cautiverio, aún así el corazón de aquel pueblo seguía duro. Entonces, tal vez Daniel preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que aún con la promesa que tenemos, el pueblo, mi pueblo, del cual yo pertenezco, siga con esa incredulidad? Eso temía a Daniel, le dolía ver esa situación. Por lo tanto, Dios pide misericordia a Dios para que también ayude al pueblo a transformar ese corazón. Entonces, vamos a ver que en este tipo de oraciones y de lo que Dios demanda en nuestras vidas es que nosotros a través de la oración podamos desarrollar también ese amor para con mi prójimo, esa humildad que Dios demanda para cuando me dirijo hacia Dios, esa sencillez que Dios me pide cuando yo elevo oraciones a Él, que no sean de vanas palabras, que no sean de tantas palabrerías, sino que sean oraciones concretas, pero desde lo más profundo de nuestro corazón. Daniel sigue desarrollando la oración y sigue haciendo ver el reconocimiento del poder de Dios. Más adelante sigue diciendo, Dios, tú eres grande en misericordia. Dios, tú eres todopoderoso. Y si vemos que en los primeros versículos Daniel no hace ninguna petición, sino ya hasta después del versículo 16, 17, ya casi hacia el final, es donde Daniel implora a Dios que tenga misericordia de su pueblo. Siendo así, hermanos, vamos a ver los versículos donde hablan de los diferentes tipos o de los tipos de oración que como pueblo y que Daniel en esa misma oración elevaba a Dios. Si bien sabemos que hay muchos ejemplos de oración, de gratitud, de intersección, oración de alabanza, y aquí en esta oración Daniel incluyó muchas formas en una sola. ¿Y con qué fin? Con el fin que Dios tuviera misericordia del pueblo. Vamos a ver la oración de petición, hermanos. Si bien tenemos que aprender a diferenciar cuando una oración es de gratitud, como bien lo hacemos cuando pasan mis hermanas y mis hermanos a hacer oración, hay una diferencia entre una oración de petición, una oración de gratitud, una oración de intersección, y es la parte que nosotros tenemos que identificar y desarrollar como cristianos, porque no nos vaya a pasar, como dice en su palabra, cuando pedimos a veces mal, porque no sabemos pedir.
Entonces Dios nos recomienda que podamos seguir la enseñanza que Él nos ha mostrado para poder tener esa comunión con Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Y algo que también tenemos que analizar aquí, que Dios nos está haciendo ver cuál es la comunión que tengo con Dios, cuál es esa intimidad que tengo con Dios, esa cercanía que tengo con Él. ¿Qué tan estrecha es mi relación con Dios a través de la oración? Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, debemos de tener esa plática tan hermosa y maravillosa. Debemos de tener esa plena confianza en el que me va a escuchar es mi gran Señor y Dios, en el que puedo confiar y puedo compartir mis dolencias, mis necesidades, que puedo compartir lo más íntimo, pero que con Él podemos desarrollar esa intimidad y esa confianza, que tal vez me pueda yo restringir con mi familiar o a veces hasta con mi pareja, pero con Dios debe de haber cero barrera para poder acercarme. Debo de tener esa seguridad de que a quien le voy a confiar mi necesidad, Dios va a escuchar y que en el tiempo perfecto le va a dar cumplimiento de la forma en que tal vez yo pedí o en la voluntad de Él, porque Él busca lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a ver en el versículo 16 y vamos a ver cómo Daniel pide, y aquí vamos a hablar de la oración de petición, y dice la palabra: oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los en derredor nuestro. Aquí es donde Daniel, después de 15 versículos, Daniel empieza a pedir a Dios. Es la primera petición que eleva a Dios y dice: oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora que tu ira y tu furor. Aquí es donde Daniel muestra el amor que tenía hacia el pueblo. Aquí es donde Daniel muestra la sencillez y la humildad que tenía, para que, aunque no era él quien tenía el conflicto con Dios, él pedía por su pueblo. Entonces, a lo largo de estos versículos, vemos que todo es gloria a Dios. Y hasta este versículo es donde este varón pide la misericordia de él. Y entonces vemos una forma de cómo pedimos ante Dios. Y esa es la forma de petición: pedir misericordia, pedir que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Cuando nosotros elevamos ante Dios oración, debemos de traer ese corazón contrito y ¿qué? Humillado. Si vamos con esa altivez, pues yo creo que jamás vamos a recibir una contestación de parte de nuestro Dios. Pero cuando Dios determina que nuestro corazón debe de ser contrito y humillado, es porque Dios necesita que le entreguemos nuestros corazones, entregamos nuestras vidas completas para que Dios pueda entrar en nuestras vidas, para que Dios pueda hacer grandes cosas en nosotros. Pero cada vez que nosotros pedimos, debemos de tener esa plena humildad como la tuvo el profeta Daniel. También tenemos la oración de alabanza, que es muy distinta a la oración de petición. Ahora vamos a alabar el nombre de Dios. Y si bien, hermanos, en el versículo 4, pero también del versículo 4, al 15, vemos cómo Daniel elevaba oración de adoración,
porque lo que Él hizo fue exaltar el nombre de nuestro Dios. Lo que Él hizo fue darle primero la gloria a Dios, darle el primer lugar que solamente Él se merece. Daniel, a través de la oración de alabanza o de adoración, reconocía la supremacía de nuestro Dios. Es por eso que tenemos que identificar entre la oración de petición, la oración de alabanza, y vamos a ver todavía una más, oración de intersección. Pero tenemos que tener esa convicción de qué realmente es lo que estamos pidiendo a Dios. ¿Estamos dando honra y gloria? Adoremos a través de la adoración. ¿Tenemos necesidad? Pidamos a Dios a través de esa oración de petición. ¿Tenemos conflictos? Pongamos a Dios en el primer lugar, reconociendo, como lo hizo Daniel, que necesitaban la ayuda de Él. Y vamos a ver en el libro de Samuel, 1 Samuel 2:1, vemos cómo Dios, cómo esta persona, dice que es un cántico de Ana, y dice la palabra de Dios, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ella oró a través de la alabanza de este cántico, como dice el título de este capítulo, Cántico de Ana, pero en el primero dice: Ana oró y dijo. Entonces vemos cómo también a través de la oración podemos adorar y cantarle a nuestro Dios de la manera en que solamente Él se merece. Vamos a ver la oración de intersección. Es pedir por otros, así como Cristo lo hace a la diestra de Dios. Si bien en este tipo de oración hay algo muy en particular, voy a invitarles a buscar en el libro de Romanos 8:34. Dice la palabra de Dios: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? El que también intercede por nosotros. Esa es la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Jesucristo, en la presencia de Dios. Entonces, cuando Jesucristo tiene esa misericordia de cada uno de nosotros, es porque Él intercede para con el Padre. En su infinita misericordia y su bondad, incluso Dios ora, Jesucristo ora por los discípulos. Vemos en Juan 17 cuando Jesucristo ora por sus discípulos. Jesucristo intercede por ellos porque sabían la condición y la situación que estaban pasando. Pero también hay algo que nosotros debemos de llevar muy presente, hermanos. Voy a buscar otra lectura bíblica en el libro de Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 2, 1 al 3, y vamos a ver otro ejemplo de esa oración de intersección. Dice, el apóstol Pablo habla y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias. ¿Por quiénes, hermanos? Por todos, ¿quién? Los hombres. Y ese es un mensaje que también nos envía Dios a nuestras vidas. Pero hay algo que sigue diciendo: por los reyes y por todos los que están en ¿qué? Eminencia, para que vivamos quieta y responsable en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo escuchaba cuando en el círculo de oración me tocaba concentrar los órdenes de culto. Incluso aquí hemos hecho algunas oraciones de intersección cuando nosotros oramos por nuestros gobernantes. Dice en Timoteo, y oraban por los reyes. Y en ese momento, ¿quiénes eran los gobernantes? Los reyes. Cuando nosotros, es también nuestro deber en la condición que hoy estamos y lo que estamos viviendo en la actualidad, el que nosotros también podamos interceder a través de la oración por todos los conflictos que se están dando, por todas las situaciones que se viven en la ciudad. Es también deber, podamos interceder por mi hermano, por mi prójimo, por los que están pasando por situaciones difíciles. Y sigue diciendo la palabra de Dios, porque esto es bueno delante de ¿qué? De Dios. Entonces, es un deber como hijos de Dios llevar presente todo lo que nos rodea, las situaciones que vivimos en nuestro diario vivir, pero que estas oraciones traigan un fin principal: dar cumplimiento a la voluntad de nuestro Dios en todo lo que pidamos a Él. Que Dios sea siempre el que se gloríe a través de nuestros labios. Entonces, hemos visto 3 formas de oración que debemos llevar muy presente en nuestras vidas y que aprendamos a separar una de otra al momento de presentarnos delante de Dios. Pero también vamos a ver dentro de las oraciones, parte del tema es las posturas que nosotros tomamos cuando venimos delante de la presencia de Dios. Y como si bien la palabra de Dios no dice una forma específica, no nos obliga a una forma específica de cómo presentarnos en una oración delante de Él, pero sí nos da ejemplos de cómo venir con esa sencillez y esa humildad para presentarnos delante de Dios. Voy a citar algunos ejemplos de cómo la palabra de Dios muestra la forma en que muchos siervos y el mismo Jesucristo oraba al Padre. Y esto hablo de las posturas que tomamos cuando elevamos oración a nuestro Dios. Con los ojos abiertos, hubo una ocasión cuando Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 41, y se encuentra en una condición en donde tiene que elevar oración a Dios, al Padre. Dice la oración, dice el versículo, y Jesucristo mirando al cielo, con sus ojos abiertos, oró al Padre. Ese es uno de los ejemplos que muestra y narra la palabra de Dios, en el que podemos inclinar, podemos elevar oración a nuestro Dios. Pero aquí hay algo muy especial y muy particular que debemos de tener cuidado, hermanos. Jesucristo tenía un crecimiento y una madurez muy grande, espiritualmente hablando. Y no es que nosotros tal vez no lo tengamos, pero lo que Jesús hizo tenía una concentración muy elevada, hermanos. Es decir, yo puedo estar ahorita y elevar oración con mis ojos abiertos, pero qué grado de concentración tengo para que nada de lo que mis ojos puedan ver me desconcentren en la oración, hermanos. Por eso lo más recomendable es cerrar nuestros ojos y no dejar que nada nos perturbe, porque ahí también, si esa madurez espiritual o esa fortaleza espiritual no está bien sólida en nuestras vidas, se echó a perder la oración. Entonces, lo más correcto o lo más recomendable
como bien lo hacemos en nuestro diario vivir, es cerrar nuestros ojos y elevar a Dios oración. Pero cito esta parte porque, bueno, es uno de los ejemplos que Jesucristo también tomó y lo hizo delante de una multitud. Pero esto necesita una enorme concentración y un sólido crecimiento espiritual para que nada pueda perturbar nuestra forma de orar y pedir. Y ese es algo del que nosotros hacemos comúnmente. Otra postura es de rodillas. Aquí hay algo, Daniel, yo me quedo en lo particular con la parte de este ejemplo de Daniel. Daniel dice que oraba a Dios de rodillas y postrado, y dice, vamos a ver en el libro de Daniel 6:10, un poquito atrás, y dice, cuando Dios supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta las ventanas de su cámara que daban hacia ¿qué? Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Ese es otro ejemplo de las posturas que Dios nos muestra de cómo elevar oraciones a nuestro Dios. Y en este caso en particular, Daniel lo hacía siempre, casi siempre de rodillas y en algunas ocasiones postrado. Pero era la forma en la que él se sentía agradecido con Dios, en esa forma sencilla y humilde de poder elevar esas oraciones de petición y de gratitud a nuestro Dios. Aquí nosotros, la mayoría me ha tocado ver que, bueno, en virtud de agradecimiento, y muchos su agradecimiento tal vez pueda ser de la forma en pie, que muchos también doblan sus rodillas ante Dios, pero Dios busca algo en particular, hermanos. No es la condición ni en la forma, sino es lo que Dios ponga en nuestros corazones. Dios tal vez no nos va a juzgar por esta parte, pero sí nos va a pedir algo en particular: la humildad con la que nos presentamos ante su presencia. Dios nos pide un corazón, y vuelvo a repetir, un corazón contrito y humillado. Y si dentro de esa humillación en mi corazón nace el doblar mis rodillas como lo hacían estos varones, hacerlo con todo el corazón. Le digo, la primera no se las recomiendo porque vamos a caer tal vez muchos, pero bueno, si existe esa fortaleza y ese crecimiento, la gloria sea para nuestro Dios, y lo podemos hacer. Entonces, algo en particular era esa oración, y vemos otros ejemplos en donde otros siervos de Dios también utilizaban el medio de las posturas en doblar sus rodillas para elevar oración a nuestro Dios. En el libro hay otra forma que habla de la forma de estar postrados. Normalmente en el pueblo de Israel en la actualidad ellos siguen teniendo esa forma de adorar, que es doblar rodillas, inclinar totalmente su cuerpo hacia adelante como una forma de reverencia, totalmente desde el más chico hasta el más grande. Es una forma en la que ellos llevan el respeto, el amor hacia Dios, en su creencia, en su forma de adorar a Dios, elevar oración a través de la inclinación. Si bien a lo largo de la historia también podemos ver que hay algunos siervos de Dios que el postrarse no siempre era oración, sino era adoración o era gratitud, pero siempre lo hacían con el fin de mostrar esa humildad y esa sencillez
que los llevaba, o esa gratitud que los llevaba a que Dios es un Dios totalmente soberano, justo y poderoso, que se lleva el perdón, que necesitamos, o que Él necesita la reverencia adecuada a través de nuestros corazones. Vamos a ver, cuando Jesús estuvo en su aflicción, cuando habla y le dice y le ora al Padre, y estaba en la última etapa, y le dice: Padre, os ruego a ti, que si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Y en la parte, en este versículo, menciona la forma en cómo Jesucristo eleva esa oración ante el Padre. Esa forma inclinada en donde le permite, donde abre su corazón con ese dolor, con aquello que estaba sintiendo Jesucristo, elevar a Dios, a su Padre. La forma sencilla y humilde que Él quiso elevar esta oración. Y vemos que esta era una de las posturas que Jesucristo tomó para elevar esa oración, hermanos. Entonces, aunque normalmente se utiliza más para acciones de gracias, pero si bien nosotros tenemos y conocemos la verdad en Cristo Jesús, como se los mencionaba al principio, hermanos, Dios a través del profeta Daniel encontró algo: la humildad, la sencillez, encontró la reverencia y el respeto que solamente se le da a Dios. Y entonces, a través de esta oración, en el capítulo 9, todo el capítulo 9, vemos cómo nosotros debemos abrir nuestros corazones, debemos ser ante Dios lo más humilde y sincero que podamos, que si bien a veces nos cuesta tener esa humildad, porque todavía a veces en oraciones podemos llegar a veces un poco arrogantes, o incluso podemos llegar de forma reclamantes ante Dios cuando Él no contesta una oración en el tiempo que queremos. Por eso lo importante de elevar a Dios oraciones es con toda la humildad que solamente esa se merece, hermanos. Ahora, algo que tenemos que encontrar aquí, hermanos, y que Dios tal vez demanda de nuestras vidas, y se los comentaba al principio: la comunicación que tenemos con Dios, la intimidad que tenemos con Dios. Su palabra demanda que cuando alguien quiere tener esa intimidad con Dios, dice: ve y entra a tu aposento en esa intimidad y pide a mí, y todo lo que pidieres ahí, yo te responderé. ¿En dónde, hermanos? En público. Pero Dios necesita eso, hermanos, de nosotros: un corazón contrito, humillado, sensible, sencillo, y que tengamos también dentro de esa oración el amor hacia mi hermano, hacia mi hermana, hacia mis padres, hacia mis vecinos, en donde podamos mostrar lo que Daniel nos da como ejemplo: pedir, interceder por su pueblo, aun cuando él no tenía conflicto con Dios. Pedir ante Dios todo lo que querramos para que sea conforme a su voluntad. Hermanos, yo creo que es algo que debemos llevar muy presente, que la comunión con Dios, la convivencia con Dios es indispensable en la vida de todo creyente. Que cada vez que nos levantemos haya en nuestros corazones el deseo de agradecerle a Dios por un nuevo amanecer, agradecerle a Dios por todo lo que está permitiendo en el transcurso de nuestros días, de nuestro diario vivir, pero que sea nuestro alimento principal su palabra, la oración. Y más adelante vamos a ver
en los temas posteriores, el ayuno. Y estos tres elementos en la vida del cristiano son tan importantes para que podamos tener una relación sólida para con Dios. El llamamiento de nuestras vidas, hermanos, es que nosotros podamos vivir una vida en comunión con Dios a través de la oración, a través de su palabra. Que tengamos esa confianza de acercarnos con todo el corazón, hermanos. Que lo hagamos con toda humildad, no importa la forma en que lo querramos hacer, pero que demos ese paso para tener esa comunión y esa plática con Dios. Que rompamos ese yugo de la carne, ese impedimento de la carne, para tener esa comunión con Dios. Si bien es difícil doblar nuestras rodillas, si bien es difícil humillarnos delante de Dios, si bien nos cuesta trabajo tal vez en las mañanas levantarnos y doblar nuestras rodillas, o ya en la noche nos cuesta trabajo orar a nuestro Dios, pero que no se nos olvide que nuestro alimento principal es la comunión con Dios a través de la oración y a través de su palabra. Existen muchas formas de cómo elevar oración a nuestro Dios, pero lo que más pide Dios de nuestras vidas es que nos acerquemos con un corazón constrito y humillado delante de su presencia. Que seamos los hijos más humildes cuando nos presentemos delante de sus pies, y que abramos nuestros corazones para poder platicar con nuestro Dios. Que tomemos ese desayuno, ese alimento espiritual que es tener esa plática, comunión con Dios. Así que, amados hermanos, Dios nos sigue recordando que no estamos solos, que tenemos a alguien que nos escucha. Y así como Daniel pedía que, oh mi Dios, inclina tu oído y escucha mi oración, así nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros. Tenemos a Jesucristo que intercede ante el Padre en todo lo que pidamos. Pero hay algo muy importante, hermanos, que lo podamos creer y lo pongamos en práctica. Que tengamos esa comunión con Dios es sumamente importante para que nada ni nadie nos aparte del camino de Dios. Que el Señor les bendiga.